Vamos a ver hoy el tema de guardar datos en memoria de datos del PIC16F877A. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Para esto necesitamos un cuadro de direcciones, correcto, pero le vamos a poner mejor de otro color. Ya vamos a borrar este de aquí, vamos a colocarle vamos a dibujar, correcto, vamos a ponerle un color rojo, azul mejor, dibujar más o menos por ahí, está dibujado por aquí, dibujar esto por acá, perfecto. Entonces veamos, para esto necesitamos esta memoria, vamos a ponerla, vamos a traerla más acá. Correcto. Ahora sí. Entonces nosotros sabemos que para operar o para realizar operaciones, ya sean matemáticas o operaciones lógicas, necesitamos un registro ya donde se colocan las instrucciones y este registro tiene que tener una división. ¿Estamos o no? ¿Y qué encontramos adentro de este registro? Ya, entonces encontramos un código de operación, ¿verdad? Ya, vamos a encontrar ahora una letra D de un bit, ya, es decir, va a ser 0 o 1, y por aquí vamos a encontrar un inmediato, ¿no? Ya, como sabemos nosotros, todo esto de acá es de 14 bits, porque es una instrucción. ¿Estamos o no? Y si es una instrucción, necesitamos que guardar los datos. Es por eso que el inmediato, ya aquí, con, en este formato, ahora va a tener 7 bits. El D va a ser de un bit y el código de operación va a ser de 6 bits, que ya lo veníamos manejando nosotros, ¿no? En las operaciones que realizaban los literales en un video pasado, correcto. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Por aquí vamos a encontrar una división, ya, en este caso por acá, ya. Aquí vamos a tener una división de un par de bits como el RP1 y el RP0. Vamos a colocar así para que no se confunda, ya. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Voy a necesitar aquí nuevamente mi, mi registro, mi registro W, que ya sabemos que se almacena ahí. Aquí vamos a tener al registro W, vamos a colocarle, ahí está W, tenemos un registro ya que en el cual se desarrollan las operaciones matemáticas y también lógicas. Se llama ALU, unidad aritmética lógica. ¿Estamos o no? ¿Sí? Vamos a tener por aquí una entrada A, una entrada B y por aquí vamos a tener una entrada C. Sabemos que el ALU tiene un Z, ¿no?, que es el bit de 0, tiene un bit que es el C, que es el bit de acarreo, y también tiene un bit que es el DC, que es de acarreo intermedio, ¿no? Estos bits los encontramos en un registro status de 8 bits, ¿no?, que les mostré en el video anterior, en el manejo de literales. Y aquí nosotros sabemos cómo realmente está trabajando este señor. Sabemos que W ingresa en el lado A, ¿no? Y el B va a venir de la memoria de datos. Por aquí vamos a dividir la memoria de datos,
correcto, esta memoria de datos ya puede empezar, en el caso de nosotros, puede empezar en 0x20, ¿no? 0x21, 0x22, 0x23 y así sucesivamente, ¿ya? Porque lo que tenemos aquí nosotros en este lado es una memoria de datos y lo que estamos colocando 0x20, 0x21, ¿ya? Se está colocando esto porque aquí es la memoria de datos y a partir de la dirección x 0x20 yo ya puedo trabajar y guardar los datos, ya, pero nosotros tenemos también espacios para trabajar mucho más arriba, ya, sin ningún problema, ya, porque tenemos también algunos espacios de memoria, pero para no cruzarnos y no interferir con las direcciones de las memorias o las direcciones de interrupción, ya que es la 0x04, estamos trabajando a partir de la 0x20. Pero ¿cómo trabaja exactamente aquí? Aquí vamos a encontrar ya un MUX, ya vamos a colocar por aquí un MUX, ya un MUX que se encarga, ¿no?, de llevar el dato, ¿no?, a una dirección específica, ¿correcto? Este dato que ingresa aquí ya es un dato ya que puede ocupar 9 bits, ya es una dirección de 9 bits, ¿no? Entonces, si es de 9 bits, ya, entonces, pero yo me doy cuenta que aquí yo tengo un dato que trabaja con 7 bits. Entonces, estos 7 bits, correcto, que vienen de este lado, ya, junto con los bits que vienen, que son 2 bits que vienen del lado del RP0, van a sumar, ya, aquí tenemos 2 bits que vienen del RP0 y el RP1, van a sumar 9 bits y estos 9 bits son los que pueden ingresar aquí a este MUX, pero este MUX necesita ya un selector, obviamente siempre tiene que haber un selector en un MUX, y aquí tenemos otros 9 bits que vienen de otro lado, que es del direccionamiento como se ve en el mapa de direcciones del PIC 16F877, correcto. Entonces tenemos por acá 9 bits y aquí tenemos un MUX que trabaja ya con 9 bits y que nos permite ya trabajar y seleccionar cualquier espacio de memoria donde nosotros vamos a guardar un dato y este dato es de 8 bits. Hay que entender eso. Las direcciones ya que yo puedo seleccionar son de 9 bits, pero los datos ya son de 8 bits. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros por acá abajo? Lo que nosotros vamos a tener por acá abajo es que nosotros ya vamos a tener la opción por aquí ya de seleccionar ya un dato que está en una posición de memoria y este dato obviamente es de 8 bits. Ya lo que vamos a tener aquí es un RD, ya puede ser un buffer de lectura, y este señor lo que va a hacer es entregar ya un dato de 8 bits. Entonces estos 8 bits que aparecen en este lado de acá, ya estos 8 bits que aparecen aquí ya son bits bidireccionales, porque nos va a permitir no solamente leer sino también escribir. Entonces, para yo poder escribir necesito ya trabajar con una opción antes de este RD, porque este señor es solamente de lectura. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ya los bits de escritura? De la salida del halo. Entonces, este halo ahorita va a tener dos opciones. Una que es muy parecida a la anterior, pero ahora sí vamos a trabajar
con espacios de memoria, ya con datos que vienen de la memoria de datos, pueden almacenar, ya, o pueden jalar un dato de la memoria de datos y operar con un dato que viene de W y guardarlo en W. No nos olvidemos que estos datos, ya, son datos que tienen 8 bits. Entonces aquí ingresa un dato de 8 bits, pero este D, ya, es un bit que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, si D, vamos a colocar por aquí, si D es 0, el dato que sale de la luz se va a almacenar en W. Y si D es 1, este dato va a ir y va a escribirse en la memoria de datos. Entonces, a ver, veamos, nuevamente repitiendo. Si D vale 0, el dato que sale de la luz va y se almacena en W. Pero si D vale 1, el dato viene y se escribe en la memoria de datos en una dirección, obviamente, que yo ya he seleccionado. Entonces, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo trabaja la memoria de datos? Esto es muy sencillo, ¿no? Uno va a trabajar siempre ya con una memoria. La operación que realice viene de una memoria y ahora solamente nosotros tenemos que decidir que si el dato de salida del ALU va a W o simplemente va y se almacena en algún lugar ya que yo he seleccionado en la memoria de datos. Correcto. Entonces, ¿qué instrucciones yo puedo manejar en este tipo de memoria de datos? ¿Qué puedo guardar y qué puedo operar dentro del ALU? Lo vamos a ver más acá. Entonces, ¿cuáles son esas instrucciones que yo puedo trabajar? Veamos. Una instrucción muy sencilla ya es, vamos a poner por aquí, addwf fd. Correcto. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a sumar ya un dato que viene de memoria con W y lo voy a almacenar ya sea en W o ya sea en la memoria de datos. Entonces, esto va a depender de qué valor tenga D. Entonces, vamos a colocarle por aquí este D, ya, este D puede ser 0 o puede ser 1. Si es 0, se almacena en W y si es 1, se tiene que almacenar en la dirección W. Correcto, entonces para mí W es muy importante. ¿Ya? Entonces aquí lo que estoy haciendo es que voy a sumar, ya voy a sumar W con F. Entonces vamos a colocar por aquí una tabla que nos ayude a un poquito a ubicarnos cómo está trabajando, cómo trabaja esta parte de las operaciones que realiza el ALU. Estamos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos sale esta parte de aquí. Vamos a dibujar una pequeña tabla. Pequeña tabla por aquí. Correcto. Vamos a copiarla y vamos a pegarla. Listo. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Veamos, vamos a hacer una división por acá. Ya. Vamos a cambiar de color al lapicero. Vamos a ponerle este color. Entonces, tenemos aquí D. Ya, esto es D. D puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, ¿qué pasa si D es 0? Entonces, W va a ser igual a ¿quién? Aquí vamos a ponerlo así. Entonces, W va a ser igual a F, que es una memoria, es decir,
el dato que se encuentra f más w. Y si es 0, de la misma forma, pero ahora lo vamos a almacenar en la dirección. ¿Qué vamos a almacenar en la dirección? El dato que se encuentra en f y lo operamos con w, ¿no? Entonces, si yo tengo la instrucción sub wf, yo tengo aquí dos opciones nuevamente. La opción que d vale 0 o vale 1. Es decir, esta instrucción hace que opere el dato que se encuentra en w y lo almacene ya sea en 0 o ya sea en 1. Correcto. Entonces aquí va a depender de dos cosas, ¿no? De la memoria y de d. ¿Estamos o no? ¿Ya? ¿Qué más podemos trabajar acá? Veamos otra instrucción. Puedo trabajar también con AND WF, F, D. Nuevamente tenemos que ver o analizar el D, ¿no? Si es 0 o es 1, ¿ya? Y F, ¿qué instrucción, ya? O qué dirección tiene F. Luego podemos seguir operando, ¿ya? Y trabajando con algunas otras instrucciones, como ya vimos en el video anterior, que era, por ejemplo, I OR WF. Nuevamente interviene F, interviene D, y aquí tenemos dos opciones, o 0 o 1. Veamos otra instrucción que lo vamos a usar, ¿no? El XOR WF, que también tiene FD, y aquí tenemos también dos opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas opciones? Que D puede ser 0 o 1, ¿no? Tenemos otra instrucción también que no tenía el anterior de literal, que era el INCF, ¿no? El incremento. ¿De quién? Obviamente de memoria, pero cuando se incrementa, ¿yo dónde lo voy a guardar? Eso es muy importante, saber dónde se guarda el dato. Lo voy a guardar o en 0 o en 1, o en W, o en la misma dirección, ¿correcto? ¿Qué otra instrucción tenemos? Tenemos el DECF, ¿no? FD. Ya, esta instrucción de decremento, ya, tiene otra particularidad, ya, porque tiene una instrucción muy parecida, ya, pero es testeando también si el decremento o el incremento llegó a 0. Estamos. Hay una instrucción muy interesante que se utiliza también en los controladores lógicos programables en PLC, que es una instrucción que se conoce con el nombre de swap, pero en este caso sería WAF F, ¿ya? Y aquí tenemos F o D. ¿Ya? Esta instrucción es muy interesante porque te permite intercambiar los niveles, ¿no? Que son la dirección, el dato tiene 8 bits, entonces se parte en la mitad 4 bits, 4 bits, y estos 2 bits se intercambian. A eso se llama la instrucción SWAF, ¿correcto? Tenemos también por ahí una instrucción que se conoce como RLF, rotación, ya, del dato, correcto, hacia la izquierda. Entonces tenemos también dos opciones, ya, o lo guardamos en 0 o en 1. Luego tenemos la rotación, pero que se da al lado derecho, ¿no? Entonces rotación a la parte derecha. Y tenemos que el D también puede trabajar tanto con 0 o 1, ¿verdad?
Luego nos faltarían unas 3 más y acabaríamos con esta parte del direccionamiento. Tenemos el move F, ya, pero F se puede guardar o en D, en W, en el registro 0, o se va a dirección, ¿no? El penúltimo sería el incremento de F, pero ahora vamos a testear si es 0. Y este señor se tiene que almacenar obviamente en F, en memoria, o en el registro temporal que es W. Veamos el último, que es el incremento. Ya, vamos aquí el decremento, perdón, vamos a borrarlo. Este es el decremento. ¿De quién? De F, pero lo vamos a testear o vamos a saltar si este caso es 0. Ya, y nuevamente tenemos que ver si es que se va a almacenar en 0 o en 1. Correcto, entonces hay que manejar estas instrucciones que son básicas, ya, pero que nos dan idea de cómo está trabajando, cómo va a trabajar realmente este direccionamiento. Estamos, entonces, para ir viendo, aquí yo puedo trabajar con mi tablita. Vamos a poner por acá así. Ya sabemos cómo va a trabajar este D. Ya, este D en el caso de la operación sub, sabemos que D puede ser 0 o puede ser 1. Correcto, si es 0, sabemos que se va a almacenar en el registro temporal W, ya, y se va a operar F, que es una dirección que se encuentra, en la cual se encuentra un dato, ya se va a restar con W y se va a almacenar en W. Pero si es 1, ya sabemos que el resultado de restar el dato que se encuentra en W, no, perdón, el dato que se encuentra en F en memoria se resta con W y se almacena en F. ¿Correcto? Ya. Luego vamos a saltearnos y vamos a irnos por aquí a ver cómo trabaja el move. Ya, entonces nuevamente voy a hacer un cuadrado por acá para que sea fácil trabajarlo. ¿Estamos o no? Entonces, ¿cómo trabaja el move F? D sabemos que tiene dos opciones, o 0 o 1. Entonces es muy fácil. Si D es 0, entonces W, ya, el dato que se encuentra en F va a ir a W. Y si es F, ya, entonces el dato que se encuentra en F puede ir a F. Ya, entonces eso es algo muy interesante, ¿no? Ya es algo que particularmente me permite mover datos de un registro a otro sin usar muchas líneas de programación. Y más que todo ahorrar líneas de programación porque trabajamos o vamos a trabajar en assembly, ¿no? Como en la instrucción WAP, ¿no? Esta instrucción muy interesante. Ya, entonces, esto es súper sencillo, ¿no? Que yo necesito trabajar con un byte. Imagínate que el byte está compuesto de 4 bits cada uno, es decir, aquí tenemos, se pone así, 4 bits y aquí también tenemos 4, ahí están los 8 bits. Entonces cuando yo utilizo la instrucción swap, ¿ya? Lo que pasa es que estos datos se van a intercambiar posiciones. Entonces yo ahora voy a tener que aquí sería Y y aquí sería X, ¿no? Entonces muy sencillo, son instrucciones que nos van a permitir trabajar de manera sencilla, ¿ya?
Existe también una instrucción que se llama el complemento, ya con F, que básicamente es no complementar ya la variable. Por ejemplo, si yo utilizo vamos a cambiar de color como moradito, utilizo la instrucción con F, ya lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Si yo tengo un dato X, lo que va a salir es un X negado. No estoy negando toda la posibilidad. Pero ¿dónde ocurre esto? Ya, esto va a ocurrir obviamente en el halo, ¿no? No hay otro lado donde no pueda ocurrir en el halo. Quiere decir que aquí está ingresando X y lo que tú vas a obtener aquí a su salida es un X negado. Obviamente X es de 8 bits y la salida también es de 8 bits. ¿Estamos o no? Lo mismo va a pasar en el swap. El swap está trabajando también con el ALU, ¿ya? Pero solamente está ingresando un dato. Es decir, aquí está ingresando el XY, que es de 8 bits. Y lo que va a salir aquí también es de 8 bits, pero este señor tiene YX. Estamos, ¿no? Entonces, de esa forma hemos podido revisar de manera rápida cómo es que trabajan ya los datos, ¿no? En almacenamiento, ya sea en registros W o en registros de memoria de datos. ¿Ok? Entonces, existen más ejemplos ya de cómo yo puedo trabajar y almacenar mis variables, ya, pero eso será un tema de discusión en un próximo video. Listo, muchas gracias, nos vemos.